con los diagramas de flujo de señal para seguir avanzando en estos temas. Entonces la semana pasada vimos algunas partes prácticas de sistemas mecánicos. Vamos a continuar con la teoría, debido a que lo aplicamos sin tener ese fundamento teórico. Entonces vamos a introducir lo que son los diagramas de flujo de señal y un concepto de los estados. Pero más que ese concepto es ver la técnica y la justificación matemática. Entonces aquí vamos a llamar a X1 y X2 los estados del sistema. X1 puede ser la posición, X2 puede ser la velocidad. Escojo posición y velocidad porque es lo que más tenemos contacto en los sistemas mecánicos: posición, velocidad, aceleración. Pero vean, aquí observen que están relacionadas tanto X1 y X2 por esta ecuación diferencial. Es decir, la derivada de X1 con respecto al tiempo me da la variable X2. Así están relacionadas, es una ecuación de primer orden. Aquí viene la justificación matemática de los diagramas de estado. De una manera muy sencilla yo puedo integrar esto. Saco diferencial de X1 igual a X2. Voy a omitir las dependencias del tiempo y varias cosas para hacerlo más corto. Diferencial de T. Aquí se acuerdan de los diagramas de estado, que cuando pasábamos de un puntito o de una derivada, les comentaba que tenía que haber una integración, que era 1 entre S, para volver a recuperar la variable original sin derivar. Esta es la justificación matemática. Ustedes observen, si yo integro del lado izquierdo e integro del lado derecho, aquí va desde una posición inicial hasta una posición final. Aquí en una variable muda, como está en diferencial de tau, de t va de 0 a t. Y nada más aquí le pongo en diferencial de tau, nada más para variable muda, que es lo que tenemos aquí al integrar, es límite superior menos límite inferior. Aquí nada más le llamamos x1, o le llamamos x1 al tiempo t, y a x1 en tiempo t0. Entonces límite superior menos límite inferior, este es el límite superior, menos límite inferior, que está restando, pasa sumando, igual a la integral de 0 a t de esto. Y es así como se llega a la ecuación 370. Entonces aquí se ve de una manera muy clara cómo en los diagramas de estado uno va a poder, se va a poner una condición inicial que va a ingresar al nodo, porque hay un más, y se tiene que integrar, ya que el álgebra de las funciones o de las gráficas de flujo de señal se maneja en dominio de tiempo. Se puede hacer esto en transformada de Laplace. Igual, si ustedes calculan, esto ya está en el espacio temporal, se calcula la transformada de Laplace, y aquí se va a entender por qué viene el 1 entre S en los diagramas de estado. ¿Por qué se pone 1 entre S? Porque los vamos a pasar al espacio de Laplace, o el espacio de frecuencias. Calculan la transformada de Laplace del lado izquierdo, la transformada de Laplace del lado derecho. Aquí queda x1 de S. Aquí queda la transformada de Laplace de x1 de una constante, es 1 entre S. Aquí está. Y la transformada de Laplace de una integral es aquí en esta parte, si se acuerdan de los teoremas de transformada de Laplace, y si no, pues es fácil verificar en cualquiera de las tablas, se puede aplicar de esta forma. Y esta es la transformada de Laplace del lado derecho de esta integral. Entonces, esto es lo que realmente es lo que viene en las gráficas de flujo de señal. Realmente este vale 0. Entonces nada más queda este término con este. Y aquí está su gráfica de flujo de señal. Entonces así se lee. Para pasar del estado X2 al estado X1, aquí lo tenemos que aplicar esta ecuación. Observen, aquí tenemos un nodo. Aquí observen que de nuevo voy a reconstruir esta parte. Pongo por eso que acuérdense que este nodo son sumadores.
Entonces entra la condición inicial. Entra quién más, x2ds, y este está factorizado, o sea, queda 1 entre s, o sea, s a la menos 1. Aquí como que lo factoriza de esta forma. Observen, tenemos x1 igual a s a la menos 1, x2 más x1. X1, aquí lo tenemos arriba, X2 ingresa y luego todo esto multiplicado por S a la menos 1 y llegan a este estado. Entonces, esta es la gráfica de flujo de señal de la ecuación 3.72. Ahora vamos a ingresar a la parte o la respuesta teórica de las ecuaciones diferenciales. Lo que se maneja mucho en control y en teórico, son ecuaciones diferenciales. Esto es lo que tenemos realmente. Ecuaciones diferenciales. Ahora, estas ecuaciones diferenciales, resolverla, no es conveniente. Uno plantea su gráfica de flujo de señal y con software encuentra las respuestas. Vamos a resolverla. Aquí se la puede aplicar la transformada de Laplace del lado izquierdo y transformada de Laplace del lado derecho, haciendo condiciones iniciales igual a 0, que queda Sn, Sn a la menos 1, etcétera. O sea, no es complicado, tenemos esto. Sn, Sn a la menos 1, Sn menos 1, hasta que llega a Y. Es decir, para yo ir pasando de una aquí, se ve más claro aquí, para yo ir pasando o irle reduciendo el grado a la ecuación diferencial, la tengo que ir integrando. Observen que estoy en el espacio de las frecuencias, por eso están en mayúscula. La voy integrando. La voy integrando hasta obtener la respuesta. Entonces, esta es la ecuación diferencial de grado n. La integro, las voy integrando y estas son las condiciones iniciales. En el espacio temporal estas. Pero este es un valor numérico, porque es una condición inicial evaluada en T0, entonces este es un valor numérico. Ya vimos de dónde sale el 1 entre S, para eso era la demostración, o esto que ahorita desarrollamos, esto, para que se viera claramente de dónde sale esto, C a la menos 1. Y con esto se queda la parte teórica, porque para reducir el grado de una ecuación diferencial, le tengo que ir aplicando este a la menos 1 o ir integrando, y las ramas son los que están multiplicando. Es como si despejaran esto que está y todo esto que está sumando lo pasan restando, ingresa R de T o R y pues el espacio de la frecuencia, e ingresan cada uno de estos. Cada uno de estos, empezamos por esta, que es el primer nodo. Y todos van a ingresar aquí, que es la ecuación, el lado izquierdo. Vamos a ver otro ejemplo práctico, entre comillas, para que esto vaya quedando muy claro. Vamos a hacerlo. Esta. A ver si viene resuelto, si viene su diagrama de flujo de señal de esta ecuación. Sí, vamos a hacerla. Está muy sencillita y vamos a resolverla juntos y encontrar su gráfica de flujo de señal. Primer paso, tienen que despejar la ecuación diferencial de mayor orden, de mayor grado, que sería la de segundo. La despeja, este que está sumando pasa restando, este que está sumando pasa restando, y este se queda igual. Tercer paso, tienen que reconstruir este nodo. Esta es la entrada, este sería R. La voy a hacer en el espacio temporal y luego la voy a pasar al espacio de las frecuencias, pero ahorita, bueno, lo correcto es el R mayúscula, lo voy a dejar como R, la entrada R, para que se vea muy claro. R, aquí sería la segunda derivada de Y dos puntitos, es este, luego tengo otro estado, aquí de manera directa le pongo S a la menos 1, porque lo integro, y cuando integro, si este es una segunda derivada, la reduzco a una, pero cuando integré tiene que venir una condición inicial, es la condición inicial, porque integré. Luego de manera directa tengo que volver a integrar, le pongo un S a la menos 1 y obtengo la salida Y, que van a servir de retroalimentaciones.
pongo otra bolita, la multiplico por 1y, porque es 1 por y me queda la salida. Y luego veo quiénes ingresa r de t, multiplicado por 1, en la solita, en la de y, por debajo, ingresa también, para reconstruir esta, ingresa un menos 2, y en esta directa, en la primera derivada, ingresa un menos 3. Es así como la tenemos. Y vamos a compararla, que es lo que tiene. Me faltó la otra condición inicial, en la otra integración aquí. Me faltó la otra condición inicial. Y vean qué es lo que tiene este cubo. Entonces vean, aquí lo pasa al espacio de la frecuencia. Acuérdense que cuando hacen la transformada de Laplace en las ecuaciones derivadas, la transformada de Laplace de esta, les queda s cuadrada y de s. Todas las condiciones iniciales valen 0, menos 3 s y de s, menos 2 veces y de s, más r de s, con las condiciones iniciales correspondientes, que aquí viene menos una condición inicial, y aquí también nada más las omití por simplicidad, pero vean, aquí la calcula, bueno, aquí las pone. Entonces vean que es s cuadrada y de s, sy de s, sy, y así va construyendo el diagrama de estado con las condiciones iniciales. Esta es la gráfica de flujo de señal, de esta de función, si lo quieren ver, la relación de entrada o de salida con respecto a la entrada. Vamos a hacer otro ejemplo, a ver si viene otro. Esto no, esto ya es de ecuación de estado. Voy a saltar el otro capítulo para poder hacer unos ejemplos más prácticos. Déjenme saltar el otro capítulo, que es donde vienen aplicaciones a sistemas mecánicos, para desarrollar otro. Voy a tomar otro ejemplo. Un ejemplo. En este capítulo ya hicimos uno la semana pasada, pero vamos a hacer otros más para encontrar tus gráficas de flujo señal. Ya la resolvimos la semana pasada, si no mal recuerdo. Vamos a hacer este, que no se ve, a pesar de que se vea muy complejo, vamos a obtener estas gráficas de flujo de señal. Esta es la respuesta y vamos a hacerlo. Entonces, aquí tenemos, ahorita nos vamos a olvidar de modelado matemático, eso es para el próximo examen o para el próximo departamental. Ahorita ya nos dan estas ecuaciones diferenciales, nos dan estas. Hay un procedimiento matemático para obtenerlas y todo. Pero nos dan estas ecuaciones diferenciales y nos preguntan o queremos hacer las simulaciones para encontrar la posición. O sea, todo esto sirve de manera práctica para encontrar la posición de la masa 1, la posición de la masa 2, encontrar las velocidades de tales masas, etcétera. Para esto sirve todo eso, para poderlo simular sin integrar, sin usar métodos numéricos. El software, bueno, atrás del software hay métodos numéricos, pero para un ingeniero, teniendo las gráficas de flujo de señal, puede hacer simulaciones y puede comprender este sistema de una manera más sencilla o más gráfica. Entonces tenemos estas ecuaciones diferenciales que representan a ese sistema matemático y nos piden a construir su diagrama de flujo de señal. Entonces aquí tengo que primero ver las bolitas que tenemos. Aquí identifico una entrada es la gravedad, una entrada es f de t. ¿Por qué sé que son entradas? Porque no están relacionadas con los estados, no están multiplicadas por variables x1, x2, están constantes, vean. F de t y g de t, yo sé que son entradas. Tengo que construir estos nodos. Tengo que construir en estos nodos, los nodos que están detrás de la igualdad son en los nodos donde van a ingresar todo. Entonces tengo que tener un nodo x1, un nodo x2
o la derivada de x1, vean x1, x2, uno llamado ¿quién? x3, y los nodos de las derivadas. Lo primero que voy a construir van a ser los nodos de las derivadas. Vean, voy a empezar con este. Así yo tengo que construir un nodito llamado x1 punto. Un nodo, y yo luego lo integro. Yo sé que si lo integro, me queda un nodo llamado x1, eso lo hago en automático. Integro y me queda x1 y aquí se le pone una condición inicial. En algunos diagramas, cuando las condiciones iniciales todas valen 0, no se le ponen, vean aquí no pone condiciones iniciales QO, las toma todas a 0. Todas. Pero bueno, aquí las tenemos. Luego tengo otro estado llamado, bueno, este de x2 puntito, pongo x2 puntito así directo. Yo cuando luego lo integro, ese a la menos 1, sé que me queda x2. Así tal cual, sé que me queda el x2. Luego pongo otro estado en automático, así tal cual, aquí tengo x3, pongo un x3 punto, x3 un puntito arriba, y luego lo integro, ese a la menos 1, y obtengo el x3. Y en la derivada de x4, el x4 lo pongo aquí, otro lo voy a poner aquí abajo, x4 punto, y luego lo integro, y obtengo x4 solito. Esas son las bolitas que construyó luego. Ahora, ¿quién ingresa a la derivada de x1? ¿Ingresa quién? x2 viene aquí, entonces saco una rama a la derivada de x1 y la multiplico por un 1. Vean. En dx2, aquí está, la derivada de x2, ¿quiénes entran? Entra x1 menos x3. x1, ¿dónde está? Aquí está x1 ingresa a la derivada de x2 multiplicada por menos K1 entre M1, K1 entre M1, nada más estoy desarrollando este término por este y este por este. Luego entra menos por menos, entra un más de X3, ¿dónde está X3? De X3 ingresa a la derivada de X2 multiplicado por más K1 entre M1. ¿Por qué es un más? Porque menos con menos me da más y así los voy reconstruyendo y es lo que hace este cubo en el diagrama de aquí abajo. Vean, aquí pone la entrada, una entrada es G, la otra entrada F, por en algún lado la va a poner. Si la buscamos aquí, vamos a buscar F, porque F aparece como constante, entonces debe de ponerla. Esa es la gravedad y F en algún lado, aquí está. La pone por separado, pero aquí tiene G y aquí tiene F. Entonces vean cómo construyó, empezó por x4 punto, integró una vez, obtiene x4, puso x3 punto, x4, bueno, al integrarla dice que es x3, vamos a buscarla, dice que la derivada cuando integra el x4, vean, por esta ecuación, vean que la derivada de x3 es x4, entonces cuando la integra x3, la integral de x3 puntito, que aquí fue lo que yo puse, este es x4, aquí lo dice, están entrelazadas. Por eso es que tiene esta parte, la derivada de x4, que es de x4, aquí tiene el x3, cuando integra x4, le queda x3, luego tiene x2 puntito, lo integra, le queda x2, y cuando integra x2 le dice que queda x1, aquí debe de ver esta relación. Aquí está, vean, cuando integra x1 le queda x2. Y nada más va a ir reconstruyendo cada una de estas partes. Todo este lado derecho lo va a ir jalando cada uno de los estados, va a ir construyendo sus ramas. Vean, del lado derecho buscan x2, vamos a reconstruir este o seguir el diagrama de cubo. En x, la derivada de x2 o en x2 puntitos entra todo esto.
Entonces entra menos K1, M1 por X1. Y aquí lo debe tener X1. Lo tiene acá y lo multiplica por K1. Aquí está. K1 menos K1 entre M1 y entra este. Entonces así los van reconstruyendo cada uno. Es decir, todo lo que está del lado derecho, estas son las bolitas, las va multiplicando y todo esto ingresa a este nodo. Y con eso se construye un diagrama de flujo de señal. Les voy a poner otro video para complementar más esta parte, debido a que es lo que viene en su examen. Ahorita platicamos sobre él. Nada más déjenme les comparto un video más sobre, o de los pocos que hay sobre gráficas de flujo de señal. Y lo puedan escuchar también de otro profesor o de otras personas que también intentan explicar esto, ¿no? O mostrarlo, ¿no? Entonces déjenme que los comparto. Saver. Here's an example. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar con el capítulo 2 de nuestro curso, de nuestra asignatura, que se refiere a la representación de sistemas de control. Entonces, en particular, vamos a considerar la segunda forma de representación gráfica de sistemas, que son los diagramas de flujo de señal. Entonces, vamos a revisar los fundamentos. A diferencia de los diagramas de bloques, donde teníamos 4 tipos de elementos, los bloques, los puntos suma, los puntos de reparto y las flechas, aquí tenemos solamente 2, los nodos y las ramas. Entonces, en los nodos aparecen las señales que se están considerando, las variables. Entonces, en este caso, identificamos el nodo de entrada, que está asociado a la señal X sub I, y el nodo de salida, que está asociado a la señal X sub J. La rama tiene encima este símbolo y eso denota una función de transmisión. Entonces, generalmente será una función de transferencia que se especifica en el dominio de Laplace. Y esa función de transmisión nos indica la operación matemática que se hace sobre el nodo de entrada, sobre la señal de entrada, para obtener la señal de salida. Y eso se logra a través de esta relación, ¿no? Esta fórmula que tenemos aquí enmarcada. Las reglas que permiten manipular los diagramas de flujo de señal constituyen lo que es el álgebra de este tipo de representación gráfica. Y a diferencia de los diagramas de bloques, donde vimos que eran varias, aquí solamente son 3. La regla de adición, que nos indica que para obtener aquí la señal de salida, estamos identificando con el nodo X sub J, bueno, tenemos que efectuar todas las multiplicaciones aquí de las funciones de transmisión que aparecen por el nodo de entrada respectivo, y el resultado de todas esas multiplicaciones se suma. Entonces, esa es la regla de adición. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de una resta, por ejemplo, y la variable de salida la estamos identificando con la y, que es una variable dependiente. Ella es igual a m por x más lo que viene por esta rama, que es b. Una convención, cuando no aparece la función de transmisión, se supone que es 1. La otra regla es la de transmisión. Fíjense que tiene una disposición inversa con respecto a la regla de adición. Aquí es una señal que está en la entrada que se distribuye hacia varios puntos del diagrama de flujo de señal mediante estas señales, ¿no?, que están del lado de la salida. Entonces, fíjense en este ejemplo sencillito, tenemos la variable y, que es igual a 2 veces x, y la variable z, que es igual a 3 veces x. Entonces, es esa señal x la que se está distribuyéndose hacia y y hacia z. Y finalmente, la última regla es la de multiplicación, que aquí consideramos
combinaciones en serie o en cascada de ramas. Entonces todo este arreglo, donde aquí aparecen las señales X1 a la entrada y la señal XN a la salida, y varias señales intermedias, todo este arreglo se puede reemplazar por una sola rama, y la rama va a tener como función de transmisión el producto de las funciones de transmisión de todas las ramas que aparecen conectadas, una a continuación de la otra. Un ejemplo, aquí tenemos dos ramas. El nodo de entrada es la transformada de Laplace esta X1ds y el nodo de salida es la transformada de Laplace X3ds. Entonces nosotros podemos reemplazar este diagrama por una sola rama y la función de transmisión consiste en el producto de las funciones de transmisión de estas dos ramas. Entonces estas son las tres reglas: la de adición, la de transmisión y la de multiplicación. Vamos ahora a revisar varias definiciones que son fundamentales en este tema. Entonces la primera definición es la de trayectoria. Entonces, trayectoria es simplemente una sucesión continua de ramas, pero tomando en cuenta el sentido de las flechas. Es una sucesión continua unidireccional, donde no repetimos un nodo cuando lo recorremos. Un nodo o dos tipos de nodos que nos interesan son los nodos de entrada y los nodos de salida. El nodo de entrada es un nodo desde el cual solo salen ramas, mientras que un nodo de salida es un nodo al cual solo llegan ramas. Al nodo de entrada también se le llama fuente y al nodo de salida sumidero. Una trayectoria directa es una trayectoria como la que definimos aquí al inicio, una sucesión continua de ramas, en el sentido de las flechas, donde no repetimos ningún nodo cuando lo recorremos, pero ahora el inicio de esa trayectoria directa es un nodo de entrada y el nodo final es un nodo de salida. Entonces una trayectoria directa conecta una entrada con una salida. Cuando recorremos una trayectoria, nosotros si multiplicamos todas las funciones de transmisión que aparecen en ella, las funciones de transmisión de las diferentes ramas las multiplicamos, eso es lo que se va a conocer como la ganancia de la trayectoria. Un lazo es una sucesión continua unidireccional cerrada de ramas. Dicho de otra manera, es una trayectoria cerrada. Arrancamos en un nodo y luego regresamos a ese nodo. Eso es un lazo, entonces. Y si multiplicamos las funciones de transmisión de las ramas del lazo, hablaremos entonces de la ganancia del lazo, que la vamos a representar por L sub I, donde el índice I se referirá al lazo que se está considerando, ¿no? En particular. El determinante. El determinante, que vamos a representar por delta, corresponde a una característica del diagrama y viene dado por esta fórmula. Entonces va a ser 1 menos. Vamos a identificar primero el patrón aquí de signos, que fíjense que va alternando. Tenemos 1 menos, aquí más, menos, más, y esto se va a agotar en algún momento, ¿no? Lo que ocurre. Entonces, aquí lo primero es la suma de las ganancias de lazo. Entonces, vamos atrás. Imagínense que en el diagrama de flujo de señal había dos lazos solamente, el L1 y el L2. Entonces, en esta primera parte, bueno, vamos a sumar esas dos ganancias de lazo. Entonces, aquí irá L1 más L2. Luego viene la suma de los productos de las ganancias de lazo de todas las posibles combinaciones de dos lazos que no se toquen. ¿Qué quiere decir que no se toquen? Que no comparten nodos, que no tienen nodos en común. O ramas, por supuesto. Entonces, si ellos no se tocan, entonces aquí pudiéramos, esta parte va a tener el producto L1 por L2. Y luego, después de 2, pasamos a 3 lazos. Suma de los productos de las ganancias de lazo de todas las posibles combinaciones de 3 lazos que no se toquen. Entonces, en este caso, ya esto no tendría sentido porque les hablé de 2 lazos, L1 y L2. Entonces, ya esta posibilidad del determinante se agota en este punto. Entonces, aquí continuaríamos. Más
la suma de los productos, de las ganancias de lazo, de todas las posibles combinaciones, de 4 lazos que no se toquen, etc. Entonces, esta fórmula, por lo general, se agota rápidamente. De esta manera se calcula el determinante. Otra definición es el cofactor de una trayectoria directa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un determinante. Fíjense que utilizamos la misma letra, delta, pero esto está asociado a las trayectorias directas. Recuerden que las trayectorias directas son las que conectan nodos de entrada con nodos de salida. Entonces, nosotros repetimos esta operación para calcular el determinante, pero ahora en un diagrama de flujo reducido. Un diagrama de flujo que se obtiene suprimiendo todos los lazos que tocan la trayectoria directa. Entonces, nosotros eliminamos todos esos lazos que tocan la trayectoria directa que estamos identificando y calculamos de nuevo este determinante. Efectuamos estas operaciones. Entonces, ¿todo esto para qué? Bueno, todo esto porque disponemos de esta regla que se conoce como la regla de Mason, que nos permite calcular la función de transferencia entre el nodo de entrada que estamos considerando y el nodo de salida que también se fijó. Y va a ser, viene dado por esta fórmula. Recuérdense que P es ganancia de trayectoria y delta es el cofactor de la trayectoria directa que estamos considerando. Entonces, hacemos los productos de las ganancias de trayectoria por los cofactores respectivos, los que haya, y luego dividimos entre el determinante del diagrama de flujo de señal. Entonces, esto parece un poquito confuso, pero es muy sencillo cuando lo veamos en acción en un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un diagrama de flujo de señal. Entonces, recuérdense que cuando no aparece la función de transmisión, se supone que es 1. Entonces, aquí se está adoptando una convención que es típica, ¿no? Porque fíjense que el nodo RDS también lo tenemos acá, ¿no? Aquí está R. Y en este nodo también está la variable de salida. Pero muchas veces, por comodidad, porque este es un nodo de entrada, todos estamos de acuerdo, ¿no? De aquí solo salen ramas. Y este es un nodo de salida porque solo llegan ramas. Pero es más cómodo extraer el nodo de salida y extraer el nodo de entrada para visualizarlos de manera inmediata. Entonces, lo primero que hacemos aquí es identificar entonces trayectorias e identificar lazos. Cuando digo trayectoria me refiero a las trayectorias directas, las que conectan el nodo de entrada con el nodo de salida. Y si ustedes se fijan, en este diagrama solamente hay 2 trayectorias directas. Una es esta. Esta es una, ¿verdad? Y la otra es esta. Vamos a pintarla de este color, en verde. Entonces, solamente por esos 2 caminos, nosotros podemos pasar del nodo de entrada al nodo de salida. Cualquier otro camino es ilegal. Ilegal en el sentido de que nos tragamos la flecha, ¿no? Por ejemplo, si vamos por aquí arriba, no podemos pasar por acá. Y si vamos por aquí abajo, esta flecha está apuntando en sentido contrario. Entonces nosotros solamente podemos considerar que las trayectorias son directas cuando vamos en el flujo de la flecha. Un comentario. Nosotros, fíjense que aquí tenemos una función de transmisión que es negativa, -4. Entonces yo no puedo decir, eso no se puede hacer. Yo digo, ok, escribo 4 y le cambio el sentido. Eso no se puede hacer. La función de transmisión es esta, es -4 y la flecha tiene ese sentido. Eso se mantiene. Nosotros no podemos hacer ese cambio, les repito. Entonces ya identificamos las trayectorias directas, perdón. También podemos identificar los lazos. ¿Okay? En este caso hay 5 lazos, pero lo voy a mostrar en diapositivas sucesivas que aparece con más claridad.
Entonces, aquí tenemos las trayectorias directas, le dije que hay dos. Entonces, la ganancia de esa trayectoria es el producto de todas las funciones de transmisión que aparecen al recorrer. Serían estas. Y la segunda trayectoria directa es esta, ¿no? Con su ganancia de trayectoria igual a los productos de las funciones de transmisión que aparecen cuando la recorremos. Los lazos. Les dije que había 5. Aquí estoy identificando 3 de ellos. El L1, el L2 y el L3. Y los coloco de esta manera porque recuérdense que en el cálculo del determinante hablábamos de los que no se tocan. Entonces fíjense que aquí estamos logrando identificar 3 lazos que no se tocan. Hay otros 2. Me imagino que ya muchos de ustedes lo vieron. Este es 1 y este es el otro. Pero ya L4 y L5 se están tocando y fíjense que L5 a su vez está tocando al L1, al L2 y aquí al L3. Entonces el L5 toca a todos. Ok, aquí los tenemos todos para calcular el determinante. Entonces empezamos con la fórmula. 1 menos las ganancias de lazo. Tenemos 5 lazos. Fíjense que yo aquí, para no hacer engorroso el ejercicio, no les estoy, vamos para atrás, haciendo lo mismo que hice con las ganancias de trayectoria. Yo no estoy multiplicando aquí. L1 sería 1 entre S al cuadrado más S por menos 4. No vamos a hacer eso. Lo que nos interesa de momento es ilustrar las definiciones. Entonces estamos acá. 1 menos la suma de las ganancias de lazo, más la suma de los productos de las ganancias de lazo de todas las posibles combinaciones de dos lazos que nos tocan. Entonces, fíjense, comenzamos con L1. L1 y L2 no se tocan, podemos hacer su producto. L1 y L3 no se tocan, podemos hacer su producto. Y L1 y L4 no se tocan, podemos hacer su producto. Luego, repetimos con L2. Entonces, L2, vamos hacia adelante, L2 con L3 no se toca, y L2 con L4 tampoco se toca, tenemos eso. Pero cuando tratamos de hacer L3, L3 con L4 se toca, y L3 con L5 se toca. Entonces, esta parte del determinante, dentro de la fórmula, se agota aquí. Estas son todas las posibles combinaciones de dos lazos. Vamos ahora con posibles combinaciones de tres lazos que no se tocan. Entonces tenemos L1, L2, L3, y también L1, L2, y L4, ¿no? Que no se tocan. Pero cuando tratamos de hacer con L2, L2, L3, L4 se tocan y ya esto se para acá. El determinante entonces para el diagrama de flujo de señal es este. Este es el determinante. Ahora vamos a calcular los cofactores. Entonces recuérdense que los cofactores son determinantes reducidos suprimiendo los lazos que tocan cada trayectoria directa. ¿Okay? Entonces aquí tenemos de nuevo el diagrama con los lazos y aquí están nuestras trayectorias directas. Entonces fíjense que la trayectoria esta directa de arriba toca el lazo L1, toca el lazo L3, toca L5 y toca L4. El único lazo que esta trayectoria directa no toca es este de aquí arriba, que es el L2. Por eso cuando hacemos la fórmula del determinante, ahora solamente con ese lazo, lo que queda es que el cofactor entonces va a ser 1 menos L1. Aquí termina. Cuando calculamos el cofactor de la segunda trayectoria, vamos a identificar qué lazos tocan esta trayectoria. Entonces, ella hace intersección con L5, evidentemente, con L4, con L3, ¿okay? Con L3, con L5 y con L4. Pero no toca a L1 y L2. Entonces calculamos ahora este determinante reducido, que es el cofactor de la trayectoria 2, considerando solamente esos dos lazos. Entonces tenemos 1 menos la suma y como ellos no se tocan, podemos hacer esta combinación de dos lazos que no se tocan. Multiplicamos sus ganancias de lazo. Entonces ahora al emplear la regla de Mason, la función de transferencia del diagrama de flujo de señal, en este caso va a ser
la ganancia de trayectoria 1 por su cofactor más la ganancia de trayectoria 2 por su cofactor. Solamente había dos ganancias de trayectoria y bueno, el numerador termina o solo considera estos dos términos y le dividimos entre el determinante. Entonces, de esa manera nosotros pudiéramos calcular la función de transferencia. Y fíjense que aquí lo interesante es que la regla de ganancia de Mason nos permite calcular, obtener la función de transferencia que está relacionando, por ejemplo, aquí el nodo de entrada R con el nodo de salida Y, sin reducir el diagrama de flujo de señal. ¿Okay? No hay que reducirlo, como hacemos con el diagrama de bloques. El diagrama de bloques sí se reduce, sí se simplifica, empleando las transformaciones, las reglas de álgebra de este tipo de representación gráfica. Aquí no. La regla de Mason nos permite obtener la función de transferencia que nos interesa empleando esta regla, ¿no? Ok, a continuación vamos a ver un par de ejemplos adicionales que nos van a mostrar la relación. Ok, con este ejemplo ya pudieron ver cómo obtener la función de transferencia a partir de un diagrama de flujo de señal. Entonces, observa aquí se ve también otra aplicación. Tienen todo el conjunto de ecuaciones diferenciales que pueden ser muy complejas, pero con estas reglas podemos obtener la función de transferencia. Entonces, como ya saben la mayoría de ustedes del calendario del Politécnico, ya el próximo miércoles 3 3 de noviembre sería su segundo examen y abarcaría hasta lo que hemos visto el día de hoy. Ya hemos visto muchos videos, ustedes ya tuvieron sus etapas de autoaprendizaje hasta con clases de otros profesores, etcétera, y hasta aquí vendría el examen similar al examen pasado, con respecto a la parte de cómo se procede, se procede, ¿no? Y cuánto tiempo tienen y todo, ¿no? Entonces sería lo que les quería platicar el día de hoy y nos vemos la siguiente semana para su examen. Sería todo. Hasta luego.